¿Alguna vez te has sentido atrapado en la tristeza, como si no pudieras salir del agujero emocional en el que te encuentras? Todos hemos estado allí, pero lo que marca la diferencia es cómo reaccionamos ante esos momentos oscuros. La tristeza y el malestar no son algo que podamos evitar por completo, pero lo que sí podemos controlar es cómo enfrentamos esos momentos. En este video descubrirás poderosas herramientas del estoicismo que te ayudarán a transformar esos momentos de dolor en oportunidades de crecimiento y fortaleza. Porque no se trata de huir de los sentimientos negativos, se trata de aprovecharlos para construir una mentalidad más resiliente y sabia. Así que si te sientes mal o triste, quédate conmigo. Hoy te mostraré lo que los estoicos sabían sobre el verdadero poder en tiempos difíciles y cómo puedes empezar a cambiar tu perspectiva para siempre. Antes de empezar, quiero que te tomes un momento para comprometerte con tu transformación. Ve a los comentarios y escribe: hoy es el primer día de mi nueva mentalidad. Soy estoico. Este es tu primer paso hacia un cambio real. Al escribir esta frase, estás declarando tu intención de tomar el control de tus emociones y tu vida. Este será el comienzo de un viaje hacia una mente más fuerte, resiliente y enfocada. Hazlo ahora y prepárate para transformar tu vida desde adentro. Número 1. El impacto de los pensamientos negativos en el cerebro. Cada pensamiento que tienes deja una huella en tu cerebro. No son simples ideas pasajeras. Cada uno de ellos genera una respuesta química que afecta directamente cómo te sientes, cómo actúas y cómo percibes el mundo. Marco Aurelio decía: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si permites que la negatividad controle tu mente, poco a poco estarás programando tu cerebro para vivir en un estado de estrés constante, reduciendo tu claridad mental y afectando tu capacidad para tomar decisiones. Los pensamientos negativos activan la liberación de cortisol, la hormona del estrés. Esto no es algo que ocurre de manera aislada. Cuando tu mente está atrapada en una espiral de preocupaciones y miedo, tu cuerpo responde como si estuvieras en peligro real. Tu respiración se acorta, tus músculos se tensan y tu cerebro entra en un estado de alerta que consume energía y afecta tu desempeño. Los estoicos comprendían que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Si dejas que los pensamientos negativos dominen tu mente, estarás reforzando un patrón químico que te mantiene atrapado en el miedo y la ansiedad. La neurociencia ha demostrado que el cortisol puede inhibir la actividad de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro encargada del pensamiento lógico, la toma de decisiones y la empatía. Cuando te sientes estresado o ansioso, tu cerebro se desconecta de su parte más racional y actúa impulsado por la emoción. Esto explica por qué cuando estás bajo presión puedes reaccionar de manera exagerada, tomar malas decisiones o sentirte paralizado ante un problema. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Y esa interpretación es la clave para mantener el control sobre tu estado mental. Si constantemente te dices: mi vida es mala, todo me sale mal o no puedo hacer nada bien, tu cerebro interpreta estas frases como amenazas. En respuesta, libera cortisol, te pone en estado de lucha o huida y limita tu capacidad de pensar con claridad. No es que tu vida realmente sea mala, sino que tu mente ha sido condicionada para ver solo lo negativo, y cuando solo te enfocas en los problemas, no puedes ver las soluciones. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Los estoicos entrenaban su mente para evitar este tipo de patrones destructivos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada día que debía enfrentar la vida con ecuanimidad, sin dejar que las emociones nublaran su juicio.
Si quieres romper con la negatividad, debes hacer lo mismo, ser consciente de tus pensamientos y redirigirlos antes de que se conviertan en una espiral de estrés. No se trata de forzarte a pensar de manera positiva sin razón, sino de reconocer que siempre tienes la opción de interpretar las cosas de una manera que te fortalezca en lugar de debilitarte. Cada vez que notes que tu mente está atrapada en un pensamiento negativo, detente por un momento y cuestiónalo. Pregúntate, ¿esto es absolutamente cierto o solo es mi percepción en este momento? Muchas veces notarás que tu mente ha exagerado la situación o que estás enfocándote en lo peor sin considerar otras posibilidades. Cambia el enfoque. Si te encuentras diciendo esto es un desastre, reformúlalo como esto es un desafío y tengo la capacidad de encontrar una solución. No es solo un juego de palabras, es una manera de reprogramar tu mente para responder con calma y claridad. La gratitud y la atención plena son herramientas poderosas para contrarrestar los efectos del estrés. En lugar de enfocarte en lo que te falta, concéntrate en lo que tienes. Los estudios han demostrado que practicar la gratitud reduce la producción de cortisol y aumenta la liberación de dopamina y serotonina, hormonas que mejoran el estado de ánimo y fortalecen la capacidad de resolución de problemas. Séneca decía que la verdadera riqueza no está en poseer mucho, sino en necesitar poco. Si aprendes a valorar lo que tienes en lugar de preocuparte por lo que falta, estarás entrenando a tu mente para operar desde la abundancia en lugar de la escasez. No dejes que los pensamientos negativos gobiernen tu mente. Son solo hábitos de pensamiento, no verdades absolutas. La próxima vez que te sientas atrapado en la preocupación, recuerda que tienes el poder de cambiar la perspectiva. Practica la observación de tus pensamientos, cuestiona los que no te sirven y reemplázalos con otros que te fortalezcan. Cuando tomas control sobre tu mente, tomas control sobre tu vida. Número 2. La elección de nuestros pensamientos y sus efectos. Cada día, cada momento, tienes el poder de elegir tus pensamientos. No eres una víctima de tu mente ni de las circunstancias externas. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Lo que piensas sobre un evento es lo que determina cómo te sientes y cómo respondes ante él. Si decides interpretar un obstáculo como una oportunidad de crecimiento, tu cerebro activará un estado de enfoque y resolución. Pero si lo ves como una amenaza insuperable, liberarás estrés y ansiedad, debilitando tu capacidad de actuar con claridad. La neurociencia ha demostrado que nuestras emociones y reacciones están profundamente influenciadas por los pensamientos que elegimos alimentar. Cuando piensas de manera positiva y racional, tu cerebro activa regiones responsables de la planificación, la creatividad y la toma de decisiones. En cambio, cuando caes en pensamientos negativos o de desesperanza, las áreas del cerebro asociadas con el miedo y la respuesta al estrés toman el control. Esto no es solo una idea filosófica, es una realidad biológica. Tu mente moldea tu química interna y esa química determina tu capacidad para enfrentar la vida con inteligencia o con temor. Imagina que tienes una fecha límite para entregar un trabajo importante. Si eliges pensar, puedo manejar esto, tu cerebro genera neurotransmisores como la dopamina, que te ayudan a mantener la motivación y la concentración. Te sientes más capaz, más enfocado, más en control. Pero si en su lugar piensas, esto es demasiado, no voy a lograrlo, activas la producción de cortisol, la hormona del estrés. Tu cuerpo entra en un estado de alerta que puede hacerte sentir paralizado, disperso y sin energía para actuar. La única diferencia entre ambas respuestas es el pensamiento que decidiste adoptar en ese momento. Los estoicos practicaban esta elección consciente de pensamientos como una forma de mantener el control sobre su destino.
Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada día que debía actuar con sabiduría y calma, sin dejarse llevar por el miedo o la impulsividad. Sabía que la mente, cuando no es dirigida con intención, se convierte en un enemigo. Pero cuando se entrena para enfocarse en lo que sí puede controlar, se convierte en la herramienta más poderosa para la vida. El problema es que muchas personas no se dan cuenta de que pueden elegir lo que piensan. Viven atrapadas en patrones mentales automáticos que han repetido durante años, sin cuestionarlos. Si creciste diciéndote «no soy bueno en esto» o «siempre fracaso», tu cerebro ha fortalecido esas conexiones neuronales y cada vez que enfrentas un reto, activa las mismas respuestas limitantes. Pero así como has reforzado pensamientos negativos, puedes entrenar a tu mente para desarrollar pensamientos que te impulsen en lugar de frenarte. Tómate un momento para observar los pensamientos que guían tus emociones. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando me ayuda o me debilita? Si no te sirve, cámbialo. No se trata de engañarte con un optimismo vacío, sino de elegir pensamientos que activen la mejor versión de ti. Si enfrentas un problema, en lugar de pensar «esto es imposible», di «aún no sé cómo resolverlo, pero encontraré la manera». Esa simple diferencia cambia la química de tu cerebro y mejora tu capacidad de respuesta. No tienes control sobre muchas cosas en la vida, pero sí sobre lo que piensas, y eso es suficiente para transformar completamente tu realidad. Séneca decía, el hombre que sufre antes de tiempo sufre más de lo necesario. Muchas veces el dolor no viene del problema en sí, sino del pensamiento negativo que decidimos repetir una y otra vez. Si aprendes a elegir pensamientos que te fortalezcan, empezarás a notar cómo tu estado emocional cambia, cómo tomas mejores decisiones y cómo la vida, sin haber cambiado en lo externo, comienza a sentirse diferente. Elige con intención. Cada pensamiento es un camino que te lleva hacia la confianza o hacia el miedo, hacia la acción o hacia la parálisis, hacia la claridad o hacia la confusión. La verdadera disciplina no está solo en lo que haces, sino en lo que decides pensar todos los días. Y cuando tomas control de tus pensamientos, tomas control de tu vida. Número 3. Romper el ciclo de pensamiento negativo y la adicción al dolor. El pensamiento negativo es un ciclo que se refuerza a sí mismo. No es solo un hábito mental, es una adicción emocional que la mente aprende a repetir una y otra vez. Epicteto decía que los hombres son perturbados no por las cosas, sino por la interpretación que hacen de ellas. Si cada día te dices que la vida es difícil, que todo está en tu contra o que nunca tendrás éxito, tu cerebro no solo acepta esas palabras como verdad, sino que empieza a buscar situaciones que las confirmen. Te conviertes en prisionero de tu propio diálogo interno, atrapado en una narrativa que te mantiene en el sufrimiento. El modelo de adicción emocional explica cómo el cerebro crea patrones que refuerzan las emociones negativas. Cuando repites un pensamiento de miedo, de frustración o de derrota, tu cerebro activa circuitos neuronales específicos y libera químicos asociados con esas emociones. Cuanto más lo repites, más fuerte se vuelve la conexión, como una autopista mental en la que tu mente viaja automáticamente. Con el tiempo, tu cerebro se acostumbra a esa química y la busca inconscientemente, incluso cuando no hay una razón real para sentirse mal. Es por eso que muchas personas se encuentran constantemente preocupadas, enojadas o ansiosas, sin darse cuenta de que han entrenado su mente para operar en ese estado. Cuando alguien repite frases como «siempre me pasa lo peor», «no soy lo suficientemente bueno» o «nunca voy a salir adelante», no solo está expresando una creencia, sino programando su cerebro para reforzarla. No es que la vida realmente esté en su contra, sino que su mente ha aprendido a filtrar la realidad de manera que siempre encuentre pruebas de que esas afirmaciones son ciertas. Marco Aurelio decía que nuestra vida
es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos están dominados por el dolor, tu experiencia de vida reflejará exactamente eso. Romper este ciclo no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de reentrenar la mente para responder de manera diferente. No basta con decirte que dejes de pensar negativamente, debes interrumpir el patrón de forma activa. La clave es tomar conciencia en el momento en que surja el pensamiento negativo y hacer algo para cambiar la energía de tu mente. Los estoicos practicaban esto al observar sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Si notas que tu mente está entrando en una espiral de negatividad, no la alimentes. En su lugar, haz algo que te saque de ese estado. Camina, respira profundamente, escucha música, escribe en un diario, cualquier acción que interrumpa el patrón y te saque del ciclo de pensamiento repetitivo. No porque ignores la realidad, sino porque decides no dejar que la emoción negativa controle tu estado mental. Séneca decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y es cierto, porque la mayoría de las veces el dolor no proviene de lo que nos pasa, sino de la historia que nos contamos al respecto. La disciplina mental es la base del cambio. Si cada vez que un pensamiento negativo aparece, eliges conscientemente interrumpirlo y reemplazarlo por otro más útil, con el tiempo tu cerebro empezará a construir nuevas conexiones. No se trata de forzarte a pensar en positivo de manera superficial, sino de entrenar tu mente para encontrar soluciones en lugar de problemas, aprendizajes en lugar de fracasos, oportunidades en lugar de obstáculos. Epicteto enseñaba que lo que importa no es lo que sucede, sino cómo decides verlo. Y cuando aprendes a ver cada pensamiento negativo como una oportunidad para tomar el control de tu mente, comienzas a romper con la adicción al dolor. No eres tus pensamientos, eres quien los observa y quien decide cuáles alimentar y cuáles dejar ir. No permitas que tu mente repita una historia que te debilita. Cuando notes que estás cayendo en patrones negativos, actúa de inmediato. Sal de la inercia, cambia de actividad, haz algo que te haga sentir presente. Con el tiempo, tu mente dejará de buscar el sufrimiento y empezará a operar desde un estado de mayor equilibrio y claridad. La verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en aprender a no aferrarte a él. Número 4. El proceso de escribir, para reducir la frecuencia de pensamientos negativos. El pensamiento negativo tiene un poder destructivo cuando se deja sin control. Se repite una y otra vez en la mente, creando un ciclo de preocupación, ansiedad y desesperanza. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino cómo reaccionamos a ello. Si permites que los pensamientos negativos se acumulen en tu mente sin procesarlos, se vuelven más fuertes, más pesados y más difíciles de manejar. Pero cuando los sacas de tu cabeza y los plasmas en palabras, su peso se reduce y comienzan a perder su control sobre ti. La escritura es una herramienta poderosa para reducir la intensidad emocional de los pensamientos negativos. No se trata solo de escribir por escribir, sino de hacerlo con intención, con el propósito de procesar lo que sientes y darle una nueva forma. La ciencia ha demostrado que la escritura expresiva ayuda a disminuir la carga emocional de los recuerdos negativos y reduce la frecuencia con la que esos pensamientos aparecen en la mente. Marco Aurelio practicaba esto en sus meditaciones, escribiendo cada día para analizar sus pensamientos, despejar su mente y recordarse a sí mismo cómo quería vivir. No escribía para los demás, escribía para su propia claridad mental. Cuando te enfrentas a un pensamiento negativo repetitivo, escribirlo en detalle te permite observarlo desde una nueva perspectiva. No es lo mismo pensarlo de manera abstracta que verlo plasmado en papel. Un pensamiento en la mente puede sentirse enorme, pero cuando lo escribes,
te das cuenta de que no es tan poderoso como parecía. Al repetirlo varias veces en la escritura, el cerebro comienza a desensibilizarse hacia él, haciéndolo más manejable. Lo que antes te atormentaba se convierte en algo que puedes analizar con distancia sin la carga emocional que tenía al principio. Si escribes sobre un evento traumático, al principio puede ser difícil. La mente quiere evitarlo porque revivirlo parece doloroso. Pero con cada palabra que plasmas, la emoción pierde fuerza. Lo que antes parecía insoportable se convierte en algo que puedes observar sin sentir que te controla. La escritura permite que la mente procese la experiencia de una manera más ordenada, dándole un significado en lugar de dejarla en un estado de caos emocional. Escribir no es solo un acto de descarga, sino también una forma de reprogramar la mente. Si cada día te tomas unos minutos para escribir sobre el pensamiento negativo que te atormenta, notarás que con el tiempo su poder disminuye. La mente ya no lo verá como una amenaza, sino como una idea más, sin la carga que antes tenía. No se trata de ignorar la emoción, sino de aprender a procesarla para que no tenga el mismo impacto en tu bienestar. Los estoicos entendían la importancia de reflexionar sobre sus pensamientos y emociones en lugar de dejarlos al azar. Marco Aurelio escribía cada noche sobre sus preocupaciones, sus luchas internas y sus aprendizajes. No porque quisiera recordarlos para siempre, sino porque sabía que al escribirlos podía analizarlos con una mente más clara. Y eso es exactamente lo que hace la escritura. Te permite convertir el caos en orden, la confusión en entendimiento. Si un pensamiento negativo regresa constantemente a tu mente, en lugar de luchar contra él, escríbelo. No lo dejes en la nebulosa de la preocupación, dale una forma concreta. Pregúntate qué lo causa, qué significado tiene para ti y si realmente es tan absoluto como parece. Escribir es una forma de desafiar tus propias creencias limitantes, de verlas desde afuera y cuestionar su validez. Muchas veces descubrirás que lo que parecía una verdad inamovible no es más que una historia que tu mente ha repetido por costumbre. La práctica de escribir todos los días, aunque sea por unos minutos, puede cambiar tu relación con tus pensamientos. Si lo haces con disciplina, empezarás a notar que los pensamientos negativos aparecen con menos frecuencia, porque tu mente ya sabe que tienen un lugar donde pueden ser procesados. No necesitas guardarlos dentro de ti, puedes liberarlos en el papel. Y cuando los sueltas, recuperas espacio mental para enfocarte en lo que realmente importa. Los pensamientos no son más fuertes que tú. Son solo hábitos mentales que pueden ser observados, analizados y transformados. La escritura es la herramienta que te permite hacer exactamente eso. No subestimes su poder. Un pensamiento que parecía imposible de manejar puede volverse insignificante cuando lo pones en palabras. Escribe con intención, escribe con honestidad y verás cómo tu mente empieza a liberarse de su propio peso. Número 5. Técnica de las 5 preguntas para desafiar pensamientos negativos. Los pensamientos negativos no son verdades absolutas, son interpretaciones que la mente repite hasta convertirlas en una realidad percibida. Epicteto decía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Pero si dejamos que nuestra mente opere en automático, caeremos en patrones de pensamiento que solo nos debilitan. La clave está en cuestionar esos pensamientos con lógica, en desarmarlos hasta que pierdan su poder. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado que desafiar pensamientos negativos con preguntas específicas puede reducir la ansiedad y la depresión. Marco Aurelio, en sus meditaciones, practicaba este mismo principio al escribir y analizar sus preocupaciones, en lugar de aceptarlas como verdades inamovibles. La mente tiende a exagerar, a hacer generalizaciones, a ver amenazas donde no las hay. Pero cuando desafías un pensamiento con estructura, le quitas su efecto paralizante y lo reemplazas con una perspectiva más equilibrada.
Imagina que tienes el pensamiento, todos mis colegas me odian. La mente lo repite, lo refuerza y poco a poco comienzas a actuar como si fuera cierto. Evitas conversaciones, te sientes incómodo, pierdes confianza. Pero cuando aplicas las 5 preguntas, el pensamiento comienza a desmoronarse. ¿Es esto cierto? Probablemente no. Es casi imposible que todos los colegas tengan la misma opinión sobre ti. La mente tiende a exagerar, a generalizar con palabras como todos o nunca, cuando la realidad suele ser mucho más matizada. ¿Es absolutamente cierto? No hay pruebas concretas de que todos tus colegas te odien. Este pensamiento se basa más en una sensación que en hechos reales. Cuando lo cuestionas, empiezas a ver que es una construcción mental, no una realidad absoluta. ¿Cómo me siento cuando tengo este pensamiento? Probablemente triste, ansioso, aislado, y lo peor es que esos sentimientos influyen en tu comportamiento, haciendo que te retraigas o actúes de manera defensiva, lo que refuerza el ciclo negativo. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera este pensamiento? Te sentirías más ligero, más confiado, más abierto a la interacción. No actuarías con miedo o sospecha, sino con naturalidad. La forma en que percibimos una situación determina nuestra respuesta ante ella. Si eliminas un pensamiento limitante, automáticamente cambias tu actitud y tu energía. ¿Cómo puedo reformular el pensamiento de manera más equilibrada? En lugar de todos mis colegas me odian, podrías pensar, quizás no todos me conocen bien, o algunas personas pueden no estar de acuerdo conmigo, pero eso no significa que me odien. Este simple cambio de perspectiva libera la mente de una carga innecesaria y permite actuar con más claridad. Los estoicos sabían que el verdadero poder está en cómo interpretamos la realidad. No se trata de engañarse con optimismo vacío, sino de entrenar la mente para ver las cosas con más equilibrio. Séneca decía que el hombre sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente sucede. Muchas veces lo que nos atormenta no es la realidad, sino nuestra interpretación de ella. La práctica de escribir los pensamientos negativos y cuestionarlos con estas 5 preguntas te ayuda a tomar control de tu mente. No permitas que una idea repetida sin pruebas afecte tu estado emocional. No reacciones automáticamente a todo lo que tu mente dice. Obsérvala, desafíala, desármala. Con el tiempo, notarás que los pensamientos negativos aparecen con menos frecuencia y tienen menos impacto en tu vida. La disciplina mental es la base de la fortaleza interior. No puedes evitar que un pensamiento negativo aparezca, pero sí puedes decidir qué hacer con él. Cuando tomas la decisión de cuestionarlo, en lugar de aceptarlo, recuperas el control. Tu mente deja de ser tu enemiga y se convierte en tu mejor herramienta para la claridad y la acción. Epicteto decía que el primer paso para la sabiduría es examinar nuestras propias creencias. Si practicas este método con constancia, verás cómo tu relación con tus pensamientos cambia y cómo tu vida comienza a reflejar esa transformación. Número 6. La necesidad de erradicar los hábitos nocivos. Los hábitos nocivos son una trampa silenciosa que te mantiene atrapado en la mediocridad. No se presentan de golpe ni destruyen tu vida en un solo día, sino que se filtran poco a poco en tu rutina hasta que te conviertes en una versión debilitada de lo que podrías ser. Epicteto decía: la libertad no es alcanzada con la satisfacción de los deseos, sino con la eliminación de la dependencia. Si quieres una vida mejor, no basta con aspirar a ella. Debes erradicar lo que te mantiene estancado y reemplazarlo por prácticas que fortalezcan tu carácter y tu disciplina. La neurociencia ha demostrado que los hábitos negativos generan circuitos de recompensa en el cerebro, lo que los hace difíciles de eliminar. Cada vez que repites un hábito nocivo, tu cerebro libera dopamina, una sustancia que refuerza la acción y la hace más atractiva.
Es por eso que es tan fácil caer en la procrastinación, el consumo pasivo de redes sociales o la autocomplacencia. El problema es que esta gratificación inmediata tiene un precio alto. A largo plazo, destruye tu enfoque, tu energía y tu capacidad de actuar con intención. Marco Aurelio decía que la verdadera felicidad consiste en hacer lo que es correcto, no lo que es fácil. Pero la mente no busca lo correcto por defecto, busca lo que le da placer inmediato con el menor esfuerzo posible. Si pasas horas consumiendo contenido irrelevante en redes sociales, tu mente se programa para la distracción. No es solo una cuestión de tiempo perdido, es una reconfiguración de tu atención. Cada vez que interrumpes una tarea para revisar el teléfono, estás entrenando a tu cerebro para buscar gratificación instantánea en lugar de concentración profunda. Y con el tiempo, esto hace que tareas que requieren esfuerzo, como leer, estudiar o trabajar en tus objetivos, se sientan insoportables. Séneca advertía que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La distracción no es un descanso, es una erosión constante de tu capacidad de avanzar. Erradicar hábitos nocivos no es un acto de fuerza de voluntad momentánea, es un proceso de reprogramación. No basta con decidir dejar un mal hábito, necesitas sustituirlo por algo que refuerce tu disciplina. La clave está en la sustitución, no solo en la eliminación. Si dejas un vacío, el cerebro buscará llenarlo con lo que le resulta familiar. Si antes de dormir pasabas 1 hora en redes sociales, reemplázalo por leer o escribir. Si usabas la comida como escape emocional, sustituye ese impulso con ejercicio o meditación. Epicteto enseñaba que la autodisciplina es el camino hacia la libertad, y eso significa que cada decisión, cada elección consciente, es una oportunidad para fortalecer tu control sobre ti mismo. La resistencia a cambiar un hábito nace de la comodidad, pero la comodidad es un enemigo disfrazado, te da una sensación de seguridad mientras debilita tu potencial. Marco Aurelio practicaba el desapego de los placeres fáciles para fortalecer su mente. Si te resulta difícil abandonar un hábito destructivo, empieza por hacer pequeños cambios. Reduce gradualmente el tiempo que le dedicas, coloca barreras que dificulten el acceso a él y, sobre todo, reemplázalo por algo que te haga crecer. La repetición crea la identidad. No te defines por lo que deseas, te defines por lo que haces todos los días. Los hábitos no son inofensivos, son la estructura sobre la que se construye tu vida. Cada día que permites que un hábito nocivo se mantenga, estás decidiendo conscientemente vivir por debajo de tu potencial. Pero si tomas el control y comienzas a introducir hábitos que refuercen tu disciplina, empezarás a notar cambios en tu energía, en tu claridad mental y en tu confianza. No necesitas un cambio drástico de la noche a la mañana, solo necesitas un compromiso inquebrantable con la mejora continua. Elimina lo que no te fortalece, rompe con la dependencia a lo que debilita tu mente y tu cuerpo. No esperes a sentirte listo, actúa ahora. La grandeza no está en las intenciones, sino en los hábitos diarios que decides mantener o erradicar. Número 7. El ejercicio como catalizador del éxito. El ejercicio no es solo una cuestión de salud física, es una herramienta fundamental para el desarrollo mental y el éxito en cualquier área de la vida. No se trata solo de músculos o resistencia, sino de lo que el esfuerzo físico entrena en la mente: disciplina, resiliencia y determinación. Marco Aurelio decía que la dificultad fortalece la mente, como el trabajo físico fortalece el cuerpo. Y es precisamente en ese esfuerzo diario, en ese pequeño desafío autoimpuesto, donde se forja el carácter. El cuerpo y la mente están conectados. Cuando entrenas tu cuerpo, también entrenas tu voluntad. Cada vez que te esfuerzas por completar una serie más, por correr 1 minuto más o por sostener una postura un poco más de tiempo, estás enseñando a tu mente que puede ir más allá de la comodidad.
Epicteto hablaba de la importancia de la autodisciplina, de no ser esclavo de los impulsos y aprender a dominarse. El ejercicio es una de las formas más efectivas de desarrollar ese control. No es solo mover el cuerpo, es entrenar la mente para enfrentar la incomodidad sin rendirse. La ciencia lo confirma. El ejercicio reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés, ayudando a la mente a mantenerse clara y enfocada. También incrementa los niveles de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados con el bienestar, la motivación y la estabilidad emocional. Esto significa que el simple acto de moverte puede cambiar tu estado mental de inmediato, sacarte de la apatía, mejorar tu enfoque y darte una sensación de control sobre tu día. Séneca decía que la mente que se agita a sí misma puede encontrar descanso en la acción. Y pocas acciones son tan efectivas para calmar la mente como el ejercicio. Las personas altamente productivas entienden esto. No dejan el ejercicio como una opción secundaria, lo convierten en una parte fundamental de su rutina. No porque quieran verse mejor, sino porque saben que el movimiento físico impacta directamente en su energía y claridad mental. Comenzar el día con actividad física establece un tono de disciplina y enfoque para el resto del día. No se trata de motivación, se trata de entrenar la mente para que el cuerpo obedezca sin excusas. No necesitas entrenamientos extremos ni pasar horas en el gimnasio. Solo necesitas hacer del ejercicio un hábito innegociable. 10 minutos de movimiento consciente pueden generar cambios significativos. Unas cuantas flexiones, una caminata rápida, ejercicios de respiración combinados con estiramientos. Cualquier actividad que saque a tu cuerpo del estado de inercia. El movimiento rompe la parálisis mental y te recuerda que tienes control sobre ti mismo. Los estoicos entendían que el cuerpo era un vehículo para la mente. No se permitían la pereza ni la complacencia. Se entrenaban en la resistencia, en la templanza, en la capacidad de soportar incomodidades sin quejarse, porque sabían que la comodidad debilita y que el esfuerzo constante fortalece. El ejercicio es la forma moderna de aplicar esta filosofía. Es la oportunidad diaria de demostrarte que puedes enfrentar la incomodidad y salir más fuerte. Si no tienes tiempo, hazlo de todos modos. Si no tienes ganas, hazlo de todos modos. No porque el ejercicio en sí mismo sea lo más importante, sino porque el acto de hacerlo cuando no quieres refuerza tu autodisciplina. Es una afirmación diaria de que tu mente manda sobre tu cuerpo, no al revés. Cada sesión de entrenamiento, por corta que sea, es una victoria sobre la pereza, sobre la debilidad, sobre la falta de voluntad. No pospongas lo que puede convertirse en un pilar de tu crecimiento. No esperes a sentirte motivado, porque la motivación es inconstante. En su lugar, comprométete con el hábito. El cuerpo fuerte es reflejo de una mente fuerte, y una mente fuerte es la herramienta más poderosa para alcanzar cualquier meta. Número 8. Romper con la adicción a la estimulación digital. Las redes sociales y el consumo excesivo de información irrelevante se han convertido en una prisión mental. No parecen una amenaza porque son cómodas, accesibles y están diseñadas para ser irresistibles. Pero cada vez que caes en el hábito de revisar tu teléfono sin propósito, estás entrenando tu mente para la distracción, debilitando tu capacidad de enfocarte en lo que realmente importa. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Si no puedes pasar unos minutos sin revisar tu pantalla, ¿realmente eres libre o eres prisionero de un hábito que ni siquiera elegiste conscientemente? La ciencia ha demostrado que el uso excesivo de redes sociales activa los mismos circuitos cerebrales que las adicciones químicas. Cada vez que recibes una notificación, un me gusta o un comentario, tu cerebro libera dopamina, la misma sustancia que refuerza los hábitos de adicción, y cuanto más refuerzas este ciclo, más difícil se vuelve salir de él. La atención,
La creatividad y la claridad mental se ven afectadas porque tu mente se acostumbra a los estímulos inmediatos en lugar de la concentración profunda. Marco Aurelio hablaba de la importancia de controlar los propios pensamientos y dirigir la mente hacia lo que es útil. Pero en un mundo donde las distracciones están al alcance de la mano, ese control se pierde fácilmente. Una persona que revisa constantemente su teléfono para validar su vida a través de me gusta y comentarios, está delegando su felicidad a factores externos. No importa cuánto reconocimiento reciba, nunca será suficiente porque la validación externa es un pozo sin fondo. Séneca decía que quien necesita aprobación de los demás se hace esclavo de sus opiniones. La autoestima no se construye con métricas digitales, sino con la confianza en uno mismo, en lo que se hace en la vida real, en el desarrollo de habilidades que aportan valor y propósito. Romper con la adicción a la estimulación digital no es fácil porque el cerebro ya está programado para buscar esa recompensa inmediata. Pero la solución no es eliminar completamente la tecnología, sino establecer límites claros. Si no controlas el uso de las redes, ellas te controlarán a ti. Reducir el tiempo en redes sociales debe ser una decisión consciente. No significa eliminar su uso, sino dejar de consumir contenido de manera pasiva y sin propósito. Pregúntate antes de abrir una aplicación: ¿esto realmente me aporta algo o solo estoy buscando distracción? Establecer periodos específicos para su uso es una estrategia efectiva. No uses el teléfono en los primeros minutos del día ni antes de dormir. Esos son momentos clave donde tu mente es más receptiva y lo que consumes puede afectar tu estado mental durante horas. Dedica ese tiempo a actividades que te aporten valor tangible: leer, hacer ejercicio, escribir, meditar. Marco Aurelio practicaba la introspección cada mañana y cada noche para asegurarse de que su mente estuviera alineada con sus valores. Si comienzas tu día con distracción, estarás en un estado de dispersión el resto del día. Cada minuto que pasas en las redes sin propósito es un minuto que podrías invertir en ti mismo. No significa que nunca debas usarlas, pero si cada vez que tienes un momento libre lo llenas con entretenimiento vacío, nunca tendrás espacio para la reflexión, la creatividad o el aprendizaje. Los estoicos hablaban de la importancia de la autodisciplina porque entendían que el ser humano está constantemente tentado a tomar el camino fácil. Y en la era digital, el camino fácil es deslizar el dedo por la pantalla en lugar de enfrentar los desafíos reales que llevan al crecimiento. Toma control sobre tu atención. La calidad de tu vida depende de la calidad de tu concentración. Si entrenas a tu mente para ser dispersa, vivirás en un estado de agitación constante. Pero si la entrenas para enfocarse en lo que realmente importa, desarrollarás una claridad y una fuerza interior que muy pocos tienen. Sé consciente de cómo usas tu tiempo y en qué inviertes tu energía mental. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cualquier momento, sino tener el control suficiente para elegir lo que realmente te fortalece. Número 9. El origen de los pensamientos negativos, herencia y experiencias. Los pensamientos negativos no nacen de la nada. No son una verdad absoluta ni una condena inevitable. Son patrones mentales heredados, aprendidos y reforzados a lo largo del tiempo. Epicteto decía: no controlamos los eventos externos, pero sí nuestra interpretación de ellos. Sin embargo, esa interpretación no siempre surge de una elección consciente. Muchas veces viene de lo que hemos visto, oído y experimentado desde la infancia. Nuestros padres, hermanos, amigos y maestros nos enseñaron, directa o indirectamente, cómo ver el mundo. Si creciste en un entorno donde predominaban la preocupación y el miedo, es probable que tu mente haya adoptado esos mismos patrones sin cuestionarlos. La ciencia ha demostrado que los pensamientos negativos pueden ser heredados.
no solo culturalmente, sino incluso a nivel genético. La epigenética ha revelado que las experiencias de nuestros ancestros pueden influir en la forma en que reaccionamos ante la vida. Si tu abuelo vivió una guerra, una crisis económica o un evento traumático, su respuesta emocional ante el peligro pudo haberse transmitido en su ADN, afectando la manera en que su descendencia procesa el miedo y la ansiedad. No significa que estés destinado a vivir con esa carga, pero sí explica por qué, a veces, experimentamos temores irracionales o inseguridades que parecen no tener un origen claro. Más allá de la herencia genética, los pensamientos negativos también se fortalecen a través de la repetición. Si en la infancia escuchaste frases como «la vida es difícil», «el dinero es escaso», «no confíes en nadie», «no eres lo suficientemente bueno», entonces tu mente absorbió esas ideas como verdades. No porque lo fueran, sino porque fueron repetidas con suficiente frecuencia como para convertirse en la base de tu percepción del mundo. Marco Aurelio practicaba el hábito de escribir sus pensamientos cada día, precisamente para filtrar aquello que había aprendido de su entorno y quedarse solo con lo que realmente le servía. Las influencias externas también juegan un papel crucial. Los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias y el entretenimiento están llenos de mensajes que refuerzan la negatividad. Vivimos en un mundo donde las malas noticias venden más que las buenas, donde los conflictos generan más interés que la paz. Si no eres consciente de ello, puedes terminar adoptando una visión del mundo basada en miedo y desesperanza, cuando en realidad tu experiencia directa podría ser muy diferente. Séneca decía que somos más a menudo asustados que lastimados y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La mente es como una esponja, absorbe lo que le das, y si constantemente la alimentas con información negativa, su respuesta natural será ver amenazas donde no las hay. Romper con estos patrones no significa ignorar la realidad, sino aprender a cuestionarla. Cuando notes un pensamiento negativo, pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Es una creencia heredada? ¿Es algo que escuchaste de niño y nunca pusiste a prueba? ¿Es un miedo transmitido por generaciones o una reacción basada en la repetición de experiencias pasadas? La clave no es reprimir estos pensamientos, sino comprender su origen. Cuando los entiendes, dejas de identificarlos como parte de tu identidad y puedes empezar a separarte de ellos. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder está en la autodisciplina mental. No puedes evitar que un pensamiento negativo aparezca, pero sí puedes decidir qué hacer con él. Si cada vez que surge una idea limitante, la observas con distancia en lugar de reaccionar automáticamente, estás debilitando su control sobre ti. La mente opera por costumbre, y si entrenas la tuya para no dejarse arrastrar por patrones heredados o aprendidos, con el tiempo, esos pensamientos perderán fuerza. No eres tus pensamientos, eres quien los observa. No eres tu historia, eres quien la reescribe. La próxima vez que un pensamiento negativo aparezca, no lo aceptes sin cuestionarlo. Pregunta, indaga, analiza su origen. Puede que descubras que no es tuyo, que solo es una idea prestada de alguien más. Y si no es tuyo, no tienes por qué seguir cargándolo. La libertad comienza cuando decides que solo permitirás en tu mente aquello que realmente te fortalece. Número 10. El hábito de la felicidad. Cómo la generosidad puede transformar tu vida. La felicidad no es algo que se encuentra, es algo que se cultiva. Los estoicos entendían que la verdadera satisfacción no proviene de la acumulación de bienes materiales o del reconocimiento externo, sino de la manera en que elegimos interactuar con el mundo. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, pero no solo de los pensamientos, sino también de tus acciones. Y una de las formas más poderosas de cambiar tu estado interno es a través de la generosidad. Dar sin esperar nada a cambio transforma la forma en que percibes la vida.
No se trata de un sacrificio, sino de una estrategia consciente para mejorar tu bienestar. La neurociencia ha demostrado que la generosidad activa las mismas áreas del cerebro que la gratificación personal. Cuando ayudas a alguien, tu cerebro libera dopamina y oxitocina, sustancias que generan placer y fortalecen el sentido de conexión con los demás. Es decir, al dar, no solo beneficias a otros, sino que te beneficias a ti mismo. Séneca decía que nadie es más desafortunado que aquel que olvida la gratitud. Y la gratitud no es solo agradecer lo que recibes, sino también aprender a encontrar satisfacción en lo que das. Muchas veces pensamos que la felicidad llegará cuando logremos algo grande, cuando alcancemos cierta meta o cuando eliminemos todos los problemas de nuestra vida. Pero la realidad es que la felicidad es un hábito que se construye en el día a día. Una persona que practica la generosidad de manera constante entrena su mente para enfocarse en la abundancia en lugar de la escasez, en la conexión en lugar del aislamiento, en la acción en lugar de la pasividad. No tienes que hacer grandes gestos para notar el cambio. A veces, un acto tan simple como escuchar a alguien con atención, ayudar sin que te lo pidan o compartir un conocimiento valioso es suficiente para cambiar la energía de tu día. La historia de la autora que descubrió el poder del hábito de dar con su hijo Nick demuestra cómo la generosidad transforma vidas. No se trata solo del impacto en quien recibe, sino del cambio profundo en quien da. Cuando decides incorporar el dar en tu vida diaria, ya no ves el mundo desde la escasez, sino desde la posibilidad. Ya no esperas recibir para sentirte bien, sino que tomas la iniciativa de generar valor sin condiciones. Y en ese proceso, la felicidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia cotidiana. Los estoicos practicaban este principio no solo en palabras, sino en acciones concretas. Epicteto enseñaba que la verdadera grandeza no estaba en el estatus ni en la riqueza, sino en el servicio. Entendían que la vida es fugaz y que la única manera de aprovecharla realmente es dejando algo positivo en el camino. No porque busquen reconocimiento, sino porque dar es en sí mismo un acto de libertad. Cuando das sin esperar nada a cambio, eres dueño de ti mismo, porque no estás atado a la necesidad de aprobación o recompensa. Incorporar la generosidad como un hábito diario no requiere grandes sacrificios. Puedes empezar con algo tan simple como mostrar amabilidad en tus interacciones, dar sin necesidad de anunciarlo o dedicar tiempo a alguien que lo necesite. El acto de dar rompe con el egoísmo, con la preocupación excesiva por uno mismo y con la idea de que la felicidad depende solo de lo que se obtiene. Séneca decía, mientras damos, recibimos. Y no se refería a recibir algo material, sino a la satisfacción de saber que has contribuido con algo más grande que tu propia existencia. Cuando eliges la generosidad como parte de tu rutina, comienzas a notar que la vida se siente más ligera. Los problemas no desaparecen, pero tu enfoque cambia. Dejas de obsesionarte con lo que falta y comienzas a notar lo que ya tienes para ofrecer. Y en ese proceso, la felicidad deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que creas con cada acción. La clave está en actuar, en salir del ensimismamiento y conectar con el mundo desde la intención de aportar. Porque al final, lo que damos define quiénes somos mucho más que lo que poseemos. Número 11. El efecto del sueño en los pensamientos negativos. El sueño es una herramienta fundamental para la fortaleza mental. Marco Aurelio decía, cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar. Pero si no has descansado bien, si la noche ha estado llena de interrupciones o de insomnio, despertar con esa mentalidad es casi imposible. La falta de sueño desgasta la mente, reduce la capacidad de tomar decisiones y amplifica los pensamientos negativos, convirtiéndolos en una carga aún más pesada.
El sueño REM es esencial para procesar experiencias emocionales. Durante esta fase, el cerebro organiza la información del día, consolida recuerdos y, lo más importante, regula las emociones. La ciencia ha demostrado que cuando el sueño REM es insuficiente, la amígdala, la parte del cerebro responsable de las respuestas emocionales, se vuelve más reactiva. Esto significa que cualquier preocupación pequeña se magnifica, cualquier pensamiento negativo parece más real y cualquier obstáculo parece más difícil de superar. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Pero si la mente está agotada, su capacidad de interpretar la realidad con claridad se debilita. Un mal descanso no solo afecta el estado de ánimo, sino que refuerza los ciclos de ansiedad y negatividad. Si una persona no duerme lo suficiente, su mente se vuelve más vulnerable al estrés. Puede despertar con una sensación de preocupación sin motivo aparente, con pensamientos repetitivos que parecen incontrolables. La fatiga mental disminuye la capacidad de filtrar ideas irracionales, lo que hace que cualquier problema parezca más grande de lo que realmente es. Por eso, muchas veces, después de una noche de insomnio, los pensamientos negativos que surgieron parecen absurdos cuando finalmente se ha descansado bien. Por el contrario, un buen descanso reduce la intensidad de esos pensamientos. Durante el sueño REM, el cerebro equilibra la actividad de la amígdala y la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento lógico y la toma de decisiones. Cuando este proceso ocurre de manera óptima, los problemas no desaparecen, pero se ven con más claridad y perspectiva. No se trata de ignorar las dificultades, sino de estar mentalmente preparado para enfrentarlas sin dejarse llevar por la impulsividad o la desesperación. Séneca decía: "El hombre que sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario". Y muchas veces, el sueño inadecuado es lo que nos hace anticipar sufrimientos innecesarios. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad para pensar con claridad y actuar con propósito. La solución no está en buscar más motivación o tratar de combatir los pensamientos negativos con fuerza de voluntad, sino en darle a la mente la oportunidad de descansar y resetearse. La disciplina del sueño es igual de importante que la disciplina del pensamiento. Así como un atleta no puede rendir si su cuerpo está agotado, la mente no puede operar bien si no ha tenido el descanso que necesita. Si tienes dificultades para dormir, lo primero es revisar tus hábitos antes de acostarte. Reducir el uso de pantallas, evitar estimulantes como la cafeína en la noche y mantener un horario regular de sueño pueden marcar una gran diferencia. Marco Aurelio practicaba la reflexión antes de dormir, repasando su día y preparándose mentalmente para el siguiente. En lugar de alimentar preocupaciones antes de acostarte, dedica unos minutos a escribir, a leer algo inspirador o a practicar respiración consciente. No te vayas a la cama con la mente en caos, porque eso afectará la calidad de tu descanso y la manera en que despertarás al día siguiente. El sueño no solo afecta el cuerpo, afecta la forma en que interpretas el mundo. Si quieres entrenar tu mente para la claridad, la resiliencia y la disciplina, debes empezar por darle el descanso que necesita. No puedes construir una mentalidad fuerte sobre una base de agotamiento. Y si alguna vez te despiertas con pensamientos negativos más intensos de lo normal, en lugar de tomarlos como una verdad absoluta, recuerda que la falta de sueño puede estar distorsionando tu percepción. Descansa bien y verás cómo muchas preocupaciones pierden su poder al día siguiente. Número 12. La importancia de definir un propósito. Vivir sin propósito es navegar sin rumbo. No importa cuánto tengas, cuánto logres o qué tan cómodas sean tus circunstancias, si no sabes hacia dónde te diriges, todo se sentirá vacío. Marco Aurelio decía: "Elige no ser dañado y no te sentirás dañado".
Pero para elegir con claridad, primero debes saber qué dirección quieres seguir. Sin un propósito definido, cualquier obstáculo parecerá una razón para rendirse, cualquier desafío se sentirá como una injusticia y cualquier esfuerzo parecerá en vano. La diferencia entre quienes encuentran significado en su vida y quienes se sienten perdidos no está en lo que poseen, sino en la claridad con la que han definido su misión. La logoterapia de Viktor Frankl demostró que el ser humano necesita un propósito para soportar el sufrimiento y darle sentido a la existencia. En los momentos más difíciles, aquellos que tenían una razón para vivir, una meta más grande que ellos mismos, fueron los que lograron superar la adversidad con resiliencia. Los estoicos entendían esto desde hace siglos. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que nos sucede, pero sí la interpretación que le damos. Si vives con un propósito, cualquier dificultad se convierte en parte del camino. No es un castigo ni una prueba injusta, es un reto necesario para avanzar. Imagina dos personas enfrentando la misma situación difícil. Una no tiene un propósito definido, se siente perdida y ve cada obstáculo como una barrera insuperable. La otra tiene una meta clara, sabe quién quiere ser y hacia dónde va. Para la primera, la adversidad es motivo de frustración y rendición. Para la segunda, es solo una prueba más en su camino. El obstáculo se convierte en el camino. Marco Aurelio escribió: «Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Cuando tienes claridad sobre tu propósito, cada desafío tiene un significado. Dejas de quejarte de lo difícil que es la vida y comienzas a preguntarte cómo puedes usar cada situación para crecer. Definir un propósito no es una tarea superficial. No se trata de elegir una meta cualquiera porque suena bien o porque la sociedad la valida. Es un proceso de reflexión profunda, de cuestionarte qué es lo que realmente quieres lograr, qué es lo que te mueve, qué es lo que harías incluso si no hubiera recompensas inmediatas. Los estoicos practicaban la introspección diaria, preguntándose a sí mismos si estaban viviendo de acuerdo con sus valores. La grandeza no es un accidente, es la consecuencia de vivir alineado con un propósito mayor. Sin propósito, cualquier distracción parece atractiva, cualquier placer momentáneo se convierte en una excusa para postergar lo importante. Pero cuando tienes una misión clara, la disciplina se vuelve natural. No necesitas motivación externa porque tu propósito es suficiente para impulsarte. Séneca decía: «Si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es favorable». Si no defines qué quieres de la vida, estarás a merced de las circunstancias, de las opiniones de los demás y de los deseos pasajeros. Reflexiona sobre lo que realmente quieres lograr, no lo que otros esperan de ti, no lo que parece fácil, sino lo que realmente te llena. Pregunta: si todo lo demás desapareciera, ¿qué seguiría teniendo sentido para mí? Define un propósito claro y alinea cada acción con él. No tiene que ser una gran revelación inmediata, pero sí debe ser algo lo suficientemente poderoso como para darte dirección. Y una vez que lo encuentres, deja de negociar con la mediocridad. Tener un propósito no significa que la vida será fácil, pero sí que cada día tendrá sentido. Significa que cuando lleguen los momentos difíciles, sabrás por qué sigues adelante. Significa que no dependerás de la aprobación externa ni de la gratificación instantánea. Significa que cada día estarás construyendo algo más grande que tus deseos momentáneos. La diferencia entre una vida vacía y una llena de significado está en la decisión de vivir con propósito. Número 13. La ciencia del pensamiento positivo y su impacto en la salud. La forma en que piensas influye directamente en tu cuerpo. No es magia, es ciencia. Epicteto decía: «No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede». La mente y el cuerpo están conectados, y lo que ocurre en uno se refleja en el otro. No puedes controlar todas las circunstancias externas, pero sí puedes controlar tu reacción ante ellas.
Y esa reacción tiene un impacto real en tu bienestar físico. La psiconeuroinmunología ha demostrado que el estrés crónico y el pesimismo debilitan el sistema inmunológico. Cuando la mente está atrapada en un estado de ansiedad constante, el cuerpo responde liberando cortisol y otras hormonas del estrés. A corto plazo, esta respuesta puede ser útil, pero cuando se mantiene en el tiempo, afecta la capacidad del organismo para combatir enfermedades. Un cuerpo sometido a un estado constante de tensión es más vulnerable a infecciones, inflamaciones y problemas de salud en general. Marco Aurelio entendía esto a su manera cuando decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y no solo la felicidad, sino también la salud. Un pensamiento negativo no es solo una idea pasajera. Es un mensaje que tu cerebro interpreta como una señal de peligro, activando una respuesta fisiológica. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Una mentalidad optimista no es solo una cuestión emocional, sino un factor que influye en la química de tu cuerpo. Estudios han demostrado que personas con una actitud positiva tienen una mayor producción de células inmunológicas y una mejor respuesta ante enfermedades. No significa que el pensamiento positivo cure el cáncer, pero sí que un estado mental equilibrado puede mejorar la capacidad del cuerpo para sanar y resistir mejor los desafíos. Pacientes con diagnósticos graves que mantienen una mentalidad optimista suelen mostrar mejores tasas de recuperación y menos síntomas depresivos que aquellos que se dejan dominar por la desesperanza. No es porque ignoren la realidad, sino porque eligen enfrentarla con una perspectiva que les da fuerza en lugar de debilitarlos. Séneca decía: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Enfrentar una enfermedad con determinación y sin caer en la desesperación no garantiza la cura, pero sí mejora la calidad de vida y aumenta las probabilidades de recuperación. La clave está en cultivar pensamientos que fortalezcan tu sistema en lugar de debilitarlo. No significa engañarse ni vivir en una burbuja de optimismo vacío, sino aprender a reestructurar la forma en que interpretamos los eventos. Practicar la gratitud es una de las formas más efectivas de hacerlo, no porque elimine los problemas, sino porque entrena la mente para enfocarse en lo que aún está bajo control. Un simple cambio en la forma de pensar puede marcar la diferencia entre sentirse derrotado y sentir que todavía hay margen para actuar. La reestructuración cognitiva es otra herramienta poderosa. Cuando un pensamiento negativo aparece, en lugar de aceptarlo sin cuestionarlo, pregúntate: ¿esto es absolutamente cierto? Srenia, ¿estoy viendo toda la situación o solo una parte? Srenia, ¿cómo cambiaría mi percepción si me enfocara en lo que sí puedo hacer? El pensamiento positivo no es forzarse a ser feliz, es entrenar la mente para responder con claridad en lugar de con miedo. El cuerpo sigue la dirección de la mente. Si entrenas tu pensamiento para enfocarse en lo que fortalece, tu cuerpo responderá en consecuencia. No se trata de ignorar la realidad, sino de decidir qué interpretación de la realidad te sirve más. La salud mental y física no son elementos separados, son dos caras de la misma moneda. La disciplina mental que los estoicos practicaban no era solo para soportar la adversidad, sino para vivir con más fuerza, más claridad y más equilibrio. Y cuando la mente está en armonía, el cuerpo tiene mejores condiciones para enfrentar cualquier desafío. Número 14. Superar la mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima es una prisión autoimpuesta. No es el mundo el que te encierra, sino la historia que te repites a ti mismo sobre lo que puedes o no puedes hacer. Epicteto decía: no es lo que te sucede lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Mientras sigas creyendo que el problema está fuera de ti, seguirás esperando que algo externo cambie para poder avanzar. Pero el cambio no viene de afuera, viene de dentro. La ciencia
Ha demostrado que la indefensión aprendida es un estado en el que una persona, tras repetidas experiencias negativas, comienza a creer que no tiene control sobre su vida. Su mente deja de buscar soluciones porque ha aceptado la derrota como un destino inevitable. No importa si las circunstancias cambian, si la oportunidad aparece o si la salida está frente a sus ojos, seguirá viendo obstáculos donde hay caminos. Marco Aurelio entendía esto cuando decía: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, lo que parece una barrera puede ser en realidad la prueba que necesitas para fortalecerte. Si alguien se repite constantemente: mi vida es difícil porque nací en circunstancias adversas, su mente buscará evidencia para confirmar esa creencia, verá injusticias, recordará fracasos y reforzará la idea de que el mundo está en su contra. Pero otra persona en la misma situación puede decirse: mis circunstancias no definen mis posibilidades. Y su mente, en lugar de buscar excusas, buscará oportunidades. No es la situación lo que hace la diferencia, es la forma en que decides verla. La mentalidad de víctima te mantiene débil porque te hace creer que no tienes poder. Cuando culpas a los demás, a la suerte o al pasado, te liberas de la responsabilidad, pero también te quitas la posibilidad de hacer algo al respecto. Séneca decía: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Si no tomas el control de tu vida, si esperas que las circunstancias sean perfectas para moverte, nunca avanzarás. Superar la mentalidad de víctima comienza con un cambio en la narrativa interna. En lugar de preguntarte: ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate: ¿qué puedo hacer con esto? No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con la actitud correcta. Los estoicos no evitaban el sufrimiento, pero tampoco se dejaban definir por él. Veían cada desafío como una oportunidad de crecimiento. Si hoy te enfrentas a un problema, en lugar de quejarte, piensa: esto está aquí para enseñarme algo. ¿Cómo puedo usarlo a mi favor? No puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar tu reacción. Y en esa reacción está tu verdadero poder. Cuando eliges actuar en lugar de lamentarte, recuperas el control de tu vida. No necesitas que todo sea fácil para avanzar. Necesitas decidir que, sin importar lo que ocurra, seguirás moviéndote hacia adelante. La disciplina mental es la clave. No esperes sentirte motivado para cambiar. La motivación es inconstante, pero la disciplina es un compromiso contigo mismo. Decide que, a partir de hoy, cada vez que te encuentres pensando como una víctima, corregirás el rumbo. Cada vez que busques excusas, te recordarás que siempre hay algo que puedes hacer. Y si no puedes cambiar la situación, cambia tu forma de enfrentarla. Tomar el control de tu vida no significa que el camino será fácil. Significa que, pase lo que pase, sabrás que la solución siempre comienza en ti. Y esa es la verdadera libertad. Saber que no eres prisionero de tus circunstancias, sino el arquitecto de tu propio destino. Número 15. Comienza tu día con una rutina sólida para mejorar tu bienestar y productividad. La forma en que inicias tu día determina el ritmo de todo lo que viene después. No es solo cuestión de productividad, sino de mentalidad. Epicteto decía: comienza cada día recordando que tienes el control sobre tu mente y tus acciones. Si dejas que la mañana transcurra sin intención, arrastrado por urgencias y distracciones, estarás perdiendo la oportunidad de tomar el control desde el primer momento. Pero si creas una rutina matutina sólida, estarás diseñando el tono del día en lugar de dejar que las circunstancias lo hagan por ti. Los estudios han demostrado que las personas más exitosas siguen rutinas matutinas que optimizan su bienestar físico y mental. No se trata de hábitos aleatorios, sino de prácticas cuidadosamente estructuradas para maximizar la energía, la claridad y la capacidad de toma de decisiones.
La neurociencia confirma que la mañana es el mejor momento para trabajar en la disciplina y la creatividad, ya que el cerebro está más fresco y menos saturado de información. Marco Aurelio entendía esto cuando escribía sus meditaciones cada mañana, asegurándose de comenzar el día con la perspectiva correcta antes de enfrentarse al caos del mundo exterior. Benjamin Franklin tenía un enfoque similar. Antes de empezar su jornada, se hacía preguntas como ¿qué bien puedo hacer hoy? No comenzaba su día en piloto automático, sino con una intención clara. Tim Cook, por otro lado, inicia sus mañanas con ejercicio físico y planificación, asegurándose de activar su cuerpo y organizar su mente antes de que las demandas externas lo absorban. Ninguno de estos hábitos es casualidad. Son estrategias que permiten que la persona empiece el día con dirección y control en lugar de con reactividad y dispersión. Si comienzas tu día sumergiéndote en redes sociales o revisando correos electrónicos, ya estás cediendo el control de tu atención a factores externos. Estás permitiendo que el ruido del mundo llene tu mente antes de que hayas definido en qué quieres enfocarte. Los estoicos enseñaban la importancia de comenzar el día con introspección y autodisciplina, asegurándose de que las primeras horas estuvieran dedicadas a fortalecer la mente en lugar de dispersarla. Una rutina matutina efectiva no tiene que ser complicada, pero sí debe ser intencional. La actividad física es un gran punto de partida. No solo despierta el cuerpo, sino que también activa neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, mejorando el estado de ánimo y la motivación. Algo tan simple como estiramientos, una caminata rápida o un entrenamiento corto puede marcar la diferencia en tu energía y enfoque para el resto del día. La hidratación también es clave. Después de varias horas de sueño, el cuerpo necesita agua para reactivarse. Muchas personas comienzan su día con cafeína, pero olvidan que el agua es lo primero que el organismo necesita para funcionar de manera óptima. Los pequeños hábitos como este, aunque parezcan insignificantes, generan un impacto acumulativo en la claridad mental y el rendimiento diario. Dedicarse un momento al aprendizaje es otra práctica fundamental. Leer unas páginas de un libro, escuchar un audiolibro o reflexionar sobre una idea nueva fortalece la mente y la prepara para el resto del día. Marco Aurelio no dejaba que su conocimiento se estancara. Cada mañana revisaba sus principios y se aseguraba de alinear su pensamiento con lo que realmente importaba. Finalmente, establecer los objetivos del día es una práctica que evita que las horas transcurran sin dirección. Si al despertar defines con claridad qué es lo más importante que debes hacer, reduces la procrastinación y aumentas tu capacidad de actuar con enfoque. No es necesario planificar cada minuto, pero sí asegurarte de que las tareas esenciales tengan prioridad antes de que las distracciones se apoderen de tu tiempo. No dejes que la mañana sea un espacio de improvisación o reacción. Diseña una rutina que te ayude a comenzar el día con intención y claridad. No necesitas replicar exactamente lo que hacen los demás, pero sí asegurarte de que los primeros momentos del día estén alineados con tu crecimiento y tus metas. Recuerda que cada día es una oportunidad de fortalecerte, de avanzar y de construir la versión de ti mismo que quieres ser. Y todo empieza con la primera hora después de despertar. Antes de terminar, quiero que tomes un último paso importante. Ve a los comentarios y escribe: hoy es el primer día de mi nueva mentalidad. Soy estoico. Este pequeño acto no solo es un compromiso con este video, es un compromiso contigo mismo. Al escribir esta frase, estás declarando tu intención de tomar control de tu vida, de tus pensamientos y emociones. Este es el primer paso para empezar a cambiar tu vida de una manera profunda. No dejes pasar este momento, hazlo ahora y da el primer paso hacia tu transformación.